La explosión de mortero sacudió el puesto de comunicaciones tan violentamente que los tubos de vacío del radio se soltaron de sus bases, lloviendo cristales sobre mi escritorio. El segundo impacto llegó 5 segundos después, más cerca, haciendo temblar las paredes de adobe y madera de nuestra pequeña estación en la cima del cerro Guayhuas. «María, transmite código de emergencia», gritó el sargento Raúl Chávez, mientras corría hacia las ventanas con su fusil FAL. Los ecuatorianos rompieron el alto el fuego. Mis dedos volaron sobre los controles del transmisor de onda corta, ajustando la frecuencia a la banda de emergencia. Pero antes de que pudiera enviar el primer mensaje, una ráfaga de ametralladora atravesó la pared norte del puesto. Raúl cayó al suelo con un gemido ahogado, su sangre salpicando el mapa topográfico que teníamos clavado en la pared. «Raúl», grité, pero cuando me volví hacia él, sus ojos ya estaban inmóviles, mirando hacia el techo de vigas de madera. «Soy la teniente María Guamán, operadora de comunicaciones del ejército peruano, y en este momento soy la única persona viva en el puesto de observación Delta 7, ubicado a 4000 metros de altura en la Cordillera Blanca. Hace 24 horas éramos 5 soldados manteniendo vigilancia sobre el valle fronterizo. Ahora soy solo yo, mi radio de campaña, y una información que podría cambiar el curso de la guerra no declarada que acababa de estallar entre Perú y Ecuador. 3 horas antes, nuestro puesto había interceptado una transmisión en código ecuatoriano, que el cabo Mendoza, nuestro especialista en criptografía, había logrado descifrar parcialmente, antes de que un francotirador le volara la cabeza. La transmisión contenía coordenadas de ataque, números de tropas, y algo mucho más grave, la confirmación de que tropas brasileñas se estaban movilizando para apoyar a Ecuador en una invasión coordinada de la provincia de Loreto. Si esta información era correcta, Perú enfrentaba no solo un conflicto fronterizo, sino una guerra de 2 frentes que podría resultar en la pérdida de una cuarta parte del territorio nacional. Y yo era la única persona que sabía esto, atrapada en una montaña mientras fuerzas enemigas escalaban las laderas rocosas hacia mi posición. El problema era que mi radio tenía un alcance limitado desde esta altitud. Para llegar a la base central en Lima, necesitaba una ventana atmosférica específica que ocurría solo durante ciertos momentos del día, cuando las condiciones ionosféricas permitían que las ondas rebotaran correctamente. La próxima ventana sería en 40 minutos, al atardecer. Solo tenía que sobrevivir hasta entonces. Escuché voces en español con acento ecuatoriano acercándose por el sendero principal. Rápidamente empaqué los componentes más importantes del radio en mi mochila militar: el transmisor principal, la batería de respaldo y el código de frecuencias. El resto del equipo tendría que quedarse. Tomé también mi fusil AK-47, 3 cargadores adicionales y las bengalas de emergencia que habíamos estado guardando para casos extremos. Este definitivamente calificaba como caso extremo. Salí por la ventana trasera justo cuando los primeros soldados ecuatorianos entraban por la puerta principal. Mi plan era simple: llegar a la Roca del Cóndor, una formación rocosa a 200 metros más arriba que ofrecía mejor cobertura y, más importante, mejor recepción para la transmisión de radio. La subida fue brutal. El aire enrarecido a esta altitud hacía que cada paso fuera un esfuerzo, y el peso del equipo de radio en mi espalda parecía aumentar con cada metro. Detrás de mí, escuchaba las voces de los soldados ecuatorianos registrando el puesto destruido, probablemente contando los cuerpos y preguntándose por qué faltaba uno. Llegué a la Roca del Cóndor justo cuando el sol comenzaba a descender hacia las cumbres occidentales. Tenía 20 minutos para preparar mi equipo y esperar la ventana de transmisión. Pero también tenía que estar preparada para lo que sabía que vendría. Los ecuatorianos habían encontrado mis huellas en la nieve y me estaban siguiendo. Mientras conectaba los cables del radio a la batería portátil, pensé en mi familia en el pueblo de Huancayo, a 500 kilómetros al sur,
Mi madre, que había criado 5 hijos sola después de que mi padre muriera en la guerra contra Sendero Luminoso. Mis 2 hermanas menores, que dependían de mi sueldo militar para continuar sus estudios. Mi hermano mayor, que había perdido una pierna en un accidente minero y necesitaba cuidados médicos constantes. Había ingresado al ejército no por patriotismo romántico, sino por necesidad económica. El sueldo militar era lo único que mantenía a mi familia a flote. Pero ahora, rodeada de enemigos en la cima helada de una montaña, me di cuenta de que el patriotismo había crecido dentro de mí sin que lo notara. Esta información que llevaba conmigo no era solo importante para el ejército, era vital para millones de peruanos que no tenían idea de que su país estaba a punto de ser invadido. Allí está la radio, escuché que gritaba alguien en español ecuatoriano. Habían encontrado los restos del equipo que dejé en el puesto, pero falta la operadora. Búsquenla. 15 minutos para la ventana de transmisión. Revisé mi fusil y conté mis balas. Tenía 90 proyectiles en total. Si era eficiente, podría mantener alejados a los soldados el tiempo suficiente para enviar el mensaje. Si no, bueno, al menos moriría cumpliendo con mi deber. Los primeros soldados aparecieron en mi campo visual 10 minutos después. Eran 4 hombres moviéndose en formación táctica estándar, usando las rocas como cobertura mientras se acercaban a mi posición. Llevaban uniformes de montaña ecuatorianos y rifles de asalto, profesionales, no milicianos. Esperé hasta que el líder del grupo estuvo a 50 metros de distancia, antes de abrir fuego. Mi primer disparo le dio en el pecho, haciéndolo caer detrás de una roca grande. Los otros 3 inmediatamente buscaron cobertura y comenzaron a disparar en mi dirección, pero estaban en desventaja. Yo tenía la altura y conocía la posición exacta de cada uno de ellos. Mi segundo y tercer disparo eliminaron a otros 2 soldados. El cuarto logró esconderse detrás de una formación rocosa, donde no podía alcanzarlo, pero tampoco él podía avanzar hacia mí sin exponerse. 8 minutos para la ventana de transmisión. Escuché más voces abajo. El cuarto soldado estaba usando su radio para pedir refuerzos. Pronto tendría más compañía. Probablemente muchos más soldados de los que podría enfrentar con mis balas restantes. Comencé a preparar el radio para la transmisión. La configuración era compleja. Tenía que ajustar 3 frecuencias diferentes, calibrar la potencia de salida para compensar la altitud, y esperar el momento exacto cuando las condiciones atmosféricas fueran óptimas. 5 minutos para la ventana. Los refuerzos llegaron más rápido de lo que esperaba. Conté al menos 8 soldados adicionales subiendo por diferentes rutas. Me habían rodeado. Ya no era una cuestión de si llegarían hasta mi posición, sino de cuándo. Disparé ráfagas controladas cada vez que alguno intentaba avanzar, obligándolos a mantenerse en cobertura. Pero sabía que estaban coordinando un ataque simultáneo desde múltiples direcciones. No podría detenerlos a todos. 2 minutos para la ventana. «Oiga, soldado peruano», gritó una voz desde abajo. «Sabemos que está herido. Bríndase y le garantizamos atención médica». No estaba herida, pero probablemente asumían que era hombre. No les corregí el error. En su lugar, grité de vuelta. «Vengan a buscarme». 1 minuto para la ventana. Encendí el transmisor y las válvulas comenzaron a calentarse. El indicador de frecuencia mostró que las condiciones atmosféricas estaban alcanzando el punto óptimo. Era ahora o nunca. Base central, aquí puesto del transmisión de emergencia, prioridad máxima. Hablé al micrófono mientras observaba a los soldados ecuatorianos, preparándose para el asalto final. Delta 7, aquí base central. Los recibimos débil pero claro. Proceda con el mensaje. Base central. Puesto Delta 7 ha sido sobrepasado. Toda la guarnición eliminada excepto operadora. Tengo inteligencia crítica sobre operación enemiga coordinada. Las balas comenzaron a silbar cerca de mi cabeza cuando los soldados ecuatorianos iniciaron su ataque final. Una atravesó el cableado de mi radio,
causando chispas y humo. El transmisor seguía funcionando, pero por cuánto tiempo más no lo sabía. Coordenadas de ataque confirmadas: norte 78 nado 5, oeste 77 pie 2. Fuerza estimada: 2.000 efectivos ecuatorianos más 1.500 brasileños en apoyo. Objetivo: ocupación de Loreto con avance hacia Iquitos. Una bala atravesó mi hombro izquierdo, haciéndome caer parcialmente. Logré mantener el micrófono cerca de mi boca mientras continuaba transmitiendo la información vital. Tiempo estimado de ataque: 72 horas. Repito, 72 horas. Requieren respuesta inmediata. Otra bala destrozó la antena principal del radio. La señal se debilitó drásticamente, pero aún podía escuchar la voz de base central respondiendo. Delta 7, mensaje recibido y confirmado. ¿Cuál es su situación actual? Los soldados ecuatorianos estaban a 30 metros y acercándose. Podía ver sus rostros determinados, sabían que tenían ganada la batalla. Solo era cuestión de segundos. Base central, murmuré al micrófono. Puesto Delta 7 fuera de combate. Operadora resistiendo hasta el final. Mensaje transmitido completo. Cambio y fuera. Delta 7, recibido. Su servicio a la patria será recordado. Que Dios la acompañe, soldado. Solté el micrófono y tomé mi fusil. Ya no se trataba de sobrevivir. Se trataba de vender cara mi vida y darle a base central unos minutos adicionales para comenzar a procesar la información que les había enviado. El primer soldado ecuatoriano que llegó a mi posición era muy joven, probablemente no mayor de 20 años. Me apuntó con su rifle pero vaciló. Cuando vio que yo era una mujer, esa vacilación le costó la vida. Mi último cargador tenía 30 balas. Las usé todas en los siguientes 3 minutos, eliminando a 4 soldados más antes de que mi fusil quedara vacío. Cuando intentaron capturarme viva, detoné mi última granada de mano, no para matarlos a ellos, para destruir completamente el radio y asegurarme de que no pudieran usar ningún componente para interceptar futuras comunicaciones peruanas. 6 horas después, un helicóptero de combate peruano sobrevoló la Roca del Cóndor. Desde el aire los pilotos pudieron ver los restos del combate. 14 cuerpos ecuatorianos esparcidos entre las rocas, y en el centro, los restos destrozados de un equipo de radio militar, junto al cuerpo de una joven teniente peruana. Pero la información había llegado. Durante esas 6 horas, Base Central había movilizado 3 divisiones hacia la frontera norte. Había alertado a la comunidad internacional sobre la invasión inminente y había solicitado apoyo de emergencia de Estados Unidos bajo los términos del Tratado de Defensa Mutua. Cuando las fuerzas ecuatorianas y brasileñas finalmente lanzaron su ataque 72 horas después, se encontraron con una resistencia que no esperaban. La sorpresa había sido eliminada. La invasión fracasó en las primeras 12 horas, y ambos países se vieron obligados a regresar a la mesa de negociaciones bajo presión internacional. En mi pueblo natal de Huancayo, mi familia recibió una notificación oficial del Ministerio de Defensa. Mi madre leyó la carta en voz alta mientras mis hermanas lloraban silenciosamente. La teniente María Guamán murió en cumplimiento del deber, defendiendo la soberanía nacional en circunstancias de valor excepcional. Su sacrificio salvó innumerables vidas peruanas y preservó la integridad territorial de la nación. Junto con la carta llegó mi última paga militar, más una compensación especial para familias de héroes caídos. Era suficiente dinero para que mis hermanas terminaran sus estudios y para cubrir el tratamiento médico de mi hermano durante años. 3 meses después de mi muerte, fue inaugurado el Instituto de Comunicaciones Militares Teniente María Guamán, en Lima. Cada año, los nuevos operadores de radio del ejército estudian la transcripción completa de mi última transmisión como parte de su entrenamiento en comunicaciones de emergencia. Pero para mí, el verdadero honor no está en los monumentos o las instituciones que llevan mi nombre. Está en saber que cuando llegó el momento más importante de mi vida,
Cuando la supervivencia de mi país dependía de una sola transmisión de radio, no fallé. En esos últimos minutos en la Roca del Cóndor, mientras las balas silbaban a mi alrededor y la sangre goteaba sobre los controles del radio, entendí algo que ningún entrenamiento militar puede enseñar, que a veces el deber más grande no es sobrevivir, sino asegurarse de que el mensaje llegue a destino. Soy la teniente María Huamán, y esta fue mi última transmisión. La montaña guarda el silencio ahora, pero el eco de mi voz sigue resonando en cada frecuencia de radio del ejército peruano, recordándoles a futuras generaciones de soldados que no importa cuán desesperada sea la situación, el deber siempre encuentra una manera de cumplirse. Hasta el final. Cambio y fuera.